Vamos a iniciar esta intervención diciendo que para entender la cultura, que es, vamos a decir, el resultado mayúsculo de lo humano, la herencia social de lo humano, así como hay herencia genética, que es la herencia biológica, hay herencias sociales. Y la mayor herencia social de la humanidad es la cultura. Lo mejor de la humanidad está sintetizado en la cultura. Cuando nosotros pensamos en las antiguas civilizaciones, difícilmente vamos a pensar en su economía, en su moneda. Vamos a pensar en su arquitectura, en sus artes, en su poesía. Cuando hace un par de décadas se armó una cápsula para ser enviada al espacio y dar un mensaje a los extraterrestres, y daban con esa cápsula, y que cuando la abrieran vieran lo mejor de la humanidad. No había dólares ni lingotes de oro. Había obras de arte, había muestras de la arquitectura, por supuesto música, empezando por Johann Sebastian Bach y concluyendo con el Sargento Pimienta de los Beatles. Lo mejor de la humanidad, ahí estaba, cultura, el 90% era cultura. Entonces, pero para entender lo mejor de la humanidad, también hay que entender nuestra naturaleza humana, que es animal. Nunca olvidemos eso. La naturaleza humana parte primero de ser un ser vivo, y como todos los seres vivos tiene como primera misión la sobrevivencia. Y para la sobrevivencia hay animales que desarrollan colmillos, garras, hay plantas que desarrollan olores, colores. Hay que sobrevivir, esa es la primera misión de cualquier ser humano. Y de entre los seres, de cualquier ser vivo, y de entre los seres vivos, los mamíferos son particularmente dependientes, su nombre lo indica. Su primera etapa de alimentación depende de la madre, por eso se llaman así. Y de los mamíferos, el humano es particularmente dependiente. Todavía a los 35 años, oye, papá, voy a hacer un postdoctorado. Entonces, bueno, esa es la naturaleza humana. Y en la naturaleza humana, además de que somos muy animales, es decir, podemos ser profundamente irracionales. También podemos llegar al clímax de la espiritualidad. Eso es el ser humano. Contradicción, antagonismo, luz y oscuridad. Y en estos días aciagos donde la violencia azota a nuestro país, podemos ver esa parte oscura, esa parte que puede ser no solamente violenta, sino hasta perversa. Y entonces es cuando uno se asusta y dice, pero es que esos somos los humanos. No, sí, claro que sí somos eso también. Entonces, en esa dualidad, en esa pugna permanente, es como se desarrollan los procesos civilizatorios de la historia humana. Y en torno a eso, vamos a analizar 3 conceptos fundamentales para los cuales me invitaron a estar con ustedes y que me encantan. El primero es el de la identidad. Seguramente todos ustedes han oído hablar de Néstor García Canclini, argenmex, ya con varios años radicado en este país, por fortuna nuestra, y quien dice que la identidad es una construcción que se relata. Somos relato, somos narración. Y cuando ustedes conocen a alguien y se interesan por ese alguien y empiezan a hablar, y empieza la narración de sí mismos. Pues tengo tantos años, estudio, me gusta esto, no me gusta esto, mis papás, mis abuelos.
empezamos a narrar lo que somos. A veces le aderezamos con algo que no es tan cierto, ¿verdad? Pero ya hemos repetido tanto esa narración que hay un momento en el que se nos olvidó que hubo un aderezo y ya forma parte de la verdad. Y después de 40 años de repente uno cae en cuenta, siempre he dicho tal cosa y ahora me acuerdo que no es cierto. Esa es parte de la narración. Porque como nos dice Gabriel García Márquez en su autobiografía formidable, Vivir para contarla, dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Hagan su ejercicio, pónganse a escribir su autobiografía y que les digan mínimo 100 cuartillas. Y habrá quien diga, no hombre, hasta me faltan. Con 100 narro el día de mi nacimiento. Y habrá quien diga, no hombre, con 100 tengo que escribir hasta mi futuro. El asunto es de que es cierto que en este narrar lo que somos, en gran medida hay un acto de fe. Y aquellos hombres que venían caminando, buscando el lugar donde residirían, donde tendrían que encontrar un águila sobre un opal devorando una serpiente. ¿Sí han oído eso? Bueno, hay relatos fundacionales, relatos y narraciones que todos debemos conocer. Son y quiero decirlo en el mejor de los sentidos, los cuentos que todos traemos. ¿Por qué digo en el mejor de los sentidos? Porque hay quien entiende cuentos como con un sentido más peyorativo. No, yo me refiero a cuentos, lo que nos contamos. Pero seamos honestos y reconozcamos que no era tan fácil encontrar un águila sobre un opal devorando una serpiente. No había Instagram. Entonces, es un acto de fe. Pero ojo con esto. Es un acto de fe que una vez que interiorizamos y volvemos narración fundacional de nuestras identidades, se convierte no en verdad, pero sí en un relato que da identidad. Y luego ese relato se convierte en imagen, esa imagen se convierte en escudo nacional y ese escudo nacional como símbolo de la patria. ¿Se dan cuenta? Cómo la cultura, como vamos a ver más adelante, es una construcción en donde se van tejiendo los símbolos que una sociedad produce permanentemente para representar, para expresar y dejar huella de su paso por acá. Carlos Fuentes tiene una definición de identidad que me encanta, porque cuando es buena y breve dicen que es doblemente buena. En el 92, cuando andábamos en las discusiones del quinto centenario, etc., ¿qué es identidad, maestro? Identidad es lo que somos ahora, punto. Buenísima definición. Oiga, maestro, pero ¿y lo que éramos antes? El antes está sintetizado en lo que somos ahora. Nuestros sueños de futuro están sintetizados en lo que somos ahora. Identidad no es sinónimo de pasado, no es sinónimo de raíces, no es sinónimo de monumentos. Identidad es vida, como la de ese muchacho ponqueto que antes de los 6 meses, el pobre, ya tiene que ir cargando con los símbolos y la forma en la que sus padres pretenden heredarle. Porque como vamos a ver, la palabra patrimonio viene de padre. Padre y madre, digamos, para que no me crucifiquen. Viene de padre, de una generación que lega, que hereda a la siguiente lo mejor de sí para los que vienen. A veces lo mejor es lo que yo creo que es lo mejor, pero finalmente hay un acto de legar,
de heredar. Lo que somos ahora y lo que somos ahora es jóvenes que van buscando trabajo, indios, indígenas, como les quieran llamar. Ahora ellos pretenden que les llamen por su nombre: Huirrárica y no huicholes, purépechas y no tarascos, ñañús y no tomíes, quiliguas, cumiay, cucapá, quicapú, ixcatecos. Esos son mexicanos y ni siquiera sabemos que existen. Son invisibles para nosotros. Ahí están, como son ahora. ¿Y cómo son ahora? De repente, a muchos antropólogos, particularmente mis colegas, les provoca urticaria ver una danza indígena donde usan tenis Nike. El etnofotógrafo empieza a entrar en crisis, porque ya no es tan pura la cultura nunca ha sido pura, nunca. Y cito a un cantante español, vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, quien dice: en lo puro no hay futuro, el futuro está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Y en cultura no hay nada auténtico, puro y virginal. La cultura es cambio, es dinamismo, es interacción, es cambio, y eso es lo que la enriquece. Cultura que se encierra, se asfixia. Cultura que cierra las ventanas, que cierra las puertas, que cierra los postigos, impide que entre la luz, que entre el aire, que oxigene, que oree. Eso que es vivo, porque la cultura es viva. Tan viva como estos cuadros, como estas imágenes, como estas mesas, que vemos muy cuidadas, preservadas. Pero están cuidadas y preservadas porque hay alguien que todas las mañanas se levanta y hace su trabajo para preservar el patrimonio para nosotros y para las siguientes generaciones. Porque poder ver objetos que fueron de Benito Juárez es un regalo para quienes conocemos lo elemental de la historia de México. Porque así es la cultura, son símbolos que se legan, símbolos que tienen el poder de decir y comunicar muchas cosas que provocan la emoción y el sentido de la vida. Identidad tiene que ver con un sentido de pertenencia y con un sentido de diferenciación. La identidad me hace pertenecer a algo y, como soy mamífero, tengo que vivir en sociedad. Los humanos no vivimos en sociedad porque nos guste. Además, nos guste o no, es elemento de sobrevivencia. No hay ser humano que pueda ser parido, abandonado y sobreviva. Hay historias, bueno, o leyendas como la de Tarzán, ¿no? Pero fue una manada de gorilas, una madre que podía amamantarlo la que le dio sobrevivencia. Pero un ser humano abandonado al momento de parir no sobrevive. Por eso vivimos en comunidad y por eso los humanos buscamos que ese vivir en comunidad tenga un sentido que dé identidad y de orgullo. El orgullo de pertenecer a tal familia, a tal barrio, a tal ciudad. Y entonces esas ciudades empiezan a llenarnos de narraciones, cuentos, relatos, para nutrir el orgullo, el sentido de vivir en esas comunidades. Y no va a faltar el abuelo que nos diga: y el orgullo de ser de tal apellido deriva de que el linaje plan. Es dotarnos de significado. El sentido también de diferenciación. En la medida que yo me hago perteneciente a, automáticamente me diferencio de.
No es que primero sea uno y luego el otro. En el momento que yo soy del barrio de Tepito, me diferencio de los de Coyoacán, Azcapotzalco y Reforma. En el momento que yo opto por ser queretano, en ese momento mi proceso de identidad empieza a transformarse. Y yo empiezo a decidir que necesito los relatos y narraciones de Querétaro. ¿Cómo se fundó? ¿Dónde se fundó? Porque cuando alguno de ustedes vaya a su casa allá a Querétaro y yo lo invite a caminar las calles del centro de Querétaro, tendré que contarles algún cuento. ¿Sí me explico? ¿Cómo se fundó? ¿Dónde se fundó? La guerra del Sangremal y la aparición de Santiago Apóstol. Eso es lo que nos contamos en Querétaro. Y es lo que le queremos contar a los que nos visitan, para que sepan de la riqueza que tenemos en nuestros cuentos, narraciones y leyendas que finalmente son la historia de un pueblo. Cuando nosotros vemos aquí, y la que sigue, a una pareja de papás que acaban de tener a su crío, no en ese momento, empezó antes. Yo cuando hablo de identidad utilizo una analogía que me parece buena para ilustrar lo que es la identidad. Cuando nosotros compramos una computadora y la prendemos, hay un disco duro, hay un hardware que se empieza a activar, y con el apoyo de ciertos softwares empieza a pedirnos datos. A ver, de repente, bienvenido, póngale el nombre a su laptop, el nombre que usted quiera, hay que ponerle nombre. Póngale un password. Bueno, ya con el nombre y el password, pues ya va a ser dificilísimo que haya otra igual. Fíjense, es hacer única e irrepetible un aparato. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues hay que bajarle los softwares, porque el puro hardware no sirve de nada. Bueno, ¿le voy a bajar todos los que hay? No. Pues al tercero, cuarto, quinto ya llenaste el disco duro. Necesitas escoger. Esa es la palabra para entender el patrimonio. Seleccionar. Porque si todo fuera patrimonio, no habría patrimonio. Justamente tiene que haber una selección de lo que se considera lo más sobresaliente. Y entonces, ¿qué hace uno? Escoger los softwares para que ese aparato con el que nuestros hijos, el hijo de ellos se va a comunicar, tenga la paquetería básica para hablar, para comer, para vestirse, para caminar por las calles, para saludar a la gente, para ir a la escuela, para que pueda tener los vínculos necesarios para significar la vida de una manera humana y de una manera que corresponda a esta familia que vive en este barrio, en esta ciudad, de este país. Y en esa configuración van a estar los softwares para aprenderse el himno nacional y conocer la bandera y el escudo nacional y entender los relatos que hay en ellos contenidos, y que entienda por qué para un Estado es tan importante que estos símbolos se cuiden y se transmitan con respeto. Y entonces vamos a ir entendiendo todo este proceso de configuración del disco duro como un proceso permanente de identidad. Esa computadora, con ese nombre, con ese password, con esos software, es única e irrepetible, aunque haya millones y millones de hardwares igualitos. Ese es el gran reto de los pueblos, de las familias, del Estado: dotar a sus miembros de los softwares necesarios para poder habitar este mundo y esta vida de una manera humana. Las identidades se construyen en las prácticas cotidianas: comer, vestir, caminar, trabajar, estudiar, saludar, etc. Y en las prácticas ceremoniales. Las ceremoniales son lo contrario a las rituales, a las cotidianas, son rituales. En las ceremoniales se viste uno diferente a lo cotidiano, come uno diferente,
se reúne y convive de manera diferente, y tanto en lo cotidiano como en lo ceremonial se produce el milagro de lo humano. Porque para sobrevivir a un perro con croquetas y agua la libra. El humano no, porque el humano ha hecho del comer, más que un acto biológico para sobrevivir, una manera de convivir, una manera de gustar, una manera de saborear, una manera de estar en este mundo dándole sabor al caldo. Comer como humano es diferente a comer para sobrevivir solamente. Entonces tenemos que hacer del comer un acto simbólico. Y los que no entiendan lo que es o por qué la tortilla es un símbolo en la alimentación del mexicano, pues váyanse de nuestro país 3 meses y los invito a 3 meses sin pensar si quieren una tortilla. No les doy mes y medio cuando ya digan mi trono por una tortilla con frijoles y una salsa molcajeteada. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que activan de una manera superior el poder del símbolo. ¿Sí me explico? Los símbolos es algo que es un objeto, es un hecho, es un acontecimiento al que le damos un sentido tan importante que queremos que nuestros hijos lo disfruten para que a su vez se lo leguen a sus hijos. Y por eso decidimos cuidarlo, protegerlo, preservarlo, transmitirlo. Y por eso hacemos de todo eso una forma de patrimonializar la cultura. Porque sabemos que con ello nuestros hijos van a vivir un mundo más humano. A mayor cultura, mayor vivencia de lo humano. Y ahí tenemos, ahí está, un símbolo. ¿Por qué un símbolo? Porque tiene forma, tiene materia, lo podemos tocar, ver. Tiene un soporte material. En este caso es una imagen en una diapositiva de PowerPoint que transmitida a través de un proyector conectado a una laptop nos permite en esta ampliación con esta pantalla verlo. Tiene un soporte material. No se lo están inventando en su mente. Ahí está. Pero además tiene un significado. Para que haya símbolo tiene que haber forma y significado. Si no hay forma, no hay símbolo. El amor no es un símbolo. El amor es un sentimiento, el amor es un valor en algunos casos, como la amistad, como la paz. Pero es hasta el momento en el que se concreta en una imagen, en una forma, en que se hace símbolo. Y si no tiene significado, menos. No basta. ¿Por qué? Porque sillas hay millones en el planeta, pero no en todas se sentó Benito Juárez. Las sillas donde se sentaron Benito Juárez, Zapata, Madero, Carranza, Obregón, dejaron de ser sillas normales y se convirtieron en objetos con un significado diferente. Por eso los símbolos tienen que ver con muchas cosas, pero no todo es símbolo. Y no todos los símbolos son cultura. Y no todos los símbolos de la cultura son patrimonio. Y vamos a ver cómo hay sistemas simbólicos. Cada símbolo, por ejemplo, la tortilla junto con los frijoles, con el chile, el tomate, pues ahí hay historia gastronómica
historia agrícola, historia de todo tipo. Pero al mismo tiempo, si ubicamos esos alimentos en una boda, ya es diferente. Pero si además en esa boda llegó fulano de tal que estaba emigrado y que tenía 10 años de no venir y a quien todos queremos, y entonces símbolo más símbolo más símbolo se van articulando, creando sistemas simbólicos. Y estos sistemas simbólicos, a su vez, pues tienen mayor o menor fuerza dependiendo de cómo estén activados. Por ejemplo, en un espejo de agua tranquilo, avientan una piedra, provoca ciertas ondas. Se avientan una piedra del mismo tamaño, pero con mayor fuerza, un poco más. Pero se avientan una piedra más grandote, entonces puede generar mucho mayor impacto en el radio de ese espacio. Por eso aquí hablamos de radio de significación colectiva. Es cierto, todos los símbolos son importantes, pero hay de símbolos a símbolos. Y no hay que ser católico para reconocer que el símbolo de la Virgen de Guadalupe en este país es extraordinario. Es importantísimo. ¿Por qué? Más allá del vínculo que uno tenga con ese símbolo, para el pueblo de México y otros más, ese símbolo moviliza, hace que la gente se mueva, que millones de mexicanos se muevan. Ahora voy a hablar de cómo se mueve la energía. El desgaste de energía humana para venerar a la Virgen de Guadalupe es extraordinario, extraordinario. Y así vamos a encontrar cómo hay distintos sistemas simbólicos con un radio de significación particularmente significativo. La lengua es lo que nos hizo humanos. El lenguaje fue lo que nos dotó de humanidad. En el principio no había nada más que el verbo. Y el verbo dijo, hágase, y se hizo. El verbo, la palabra. Cada vez que el hombre y la mujer nombran algo, esto existe. No hay nada en el mundo humano que no haya sido nombrado. O díganme algo. Y en cuanto me lo digan, pues ya es parte del humano. Y por eso la lengua es tan importante, porque en el lenguaje nosotros descubrimos los códigos de significación de las cosas. Y no solo el lenguaje hablado, están los lenguajes artísticos. Porque yo puedo hacer un discurso, una narrativa y un relato a través del cuerpo y una coreografía. A través de un trazo plástico o a través de una construcción de sonidos. Y puedo construir un relato y decir y comunicar y transmitir y hacer que la gente se mueva y se conmueva. Fíjense ustedes que de las enfermedades más deshumanizantes que hay ahora, es una que, imagínense, después de que en 60, 70 años uno ha usado el mismo hardware toda la vida, de repente uno revisa su software, dice, oye, ya me está quitando mucho espacio, nunca lo uso, desinstalar programa, De repente nos metemos a las fotos y nos podemos pasar días enteros organizándolas. No, ahora va a ser por fechas, no, ahora va a ser por temas, ahora va a ser por, no sé. La música, nos podemos estar días ordenándolos por género, por canción, por las que me recuerdan a no sé quién, a no sé cuánto. Mis textos, ¿no? O sea, mis trabajos, las cosas que yo hice, mi tesis, ¿no? Tiene que tener 3 respaldos adicionales. Clásico, ¿no les ha tocado? A mí me han tocado alumnos, se los juro, en licenciatura y en maestría,
maestro, se me perdió del archivo y no tengo respaldo. No, ¿cómo? ¿Cómo? Años de trabajo, pero en fin. Es frustrante, ¿no? Debe ser frustrante. Incluso hay una canción que se borró por equivocación. Hijo, nos da un coraje. Bueno, imagínense ustedes que llega un hacker, ¡pum!, y empieza a borrar todos sus textos. Y ustedes ven cómo va avanzando. Y le hablan a sus hijos, a sus amigos, a los que más le saben. Y dicen, es que no se puede hacer nada. Y van viendo, ahora las fotos, ya se metió a las fotos, ya se metió a la música. Me pasé años metiendo esta música y van viendo cómo va avanzando, depredando todo mi disco, todos mis archivos que he ido construyendo a lo largo de toda mi vida. Donde está la última foto que me tomé con mi mamá, donde está la canción con la cual me enamoré de mi pareja, en la cual están los primeros dibujos de mis hijos. Se fue borrando todo. ¿Se imaginan cómo se siente? Bueno, eso le pasa a muchos humanos. Y eso se llama Alzheimer. Y es terrible, porque todo el proceso de humanización que construí a través de configuraciones que fui actualizando. ¿No han visto que de repente se aparece una ventanita? Ay, pues ahora tiene una nueva versión, ¿desea usted actualizar? Pues sí. Hay gente que dice, no, yo quiero el archivo original, el auténtico. A mí es que el PowerPoint primero, ya sé que no funciona nada, pero me recuerda la primera vez. A ver, ¿qué quieres? ¿Funcionalidad o vivir de tu nostalgia del pasado? La bronca es de que nadie te va a valorar que tengas el primer PowerPoint. Además, y cuando quieres mandar un archivo por correo, nadie lo va a poder leer. Y cuando alguien te mande algo, nunca lo vas a poder leer. Actualízate. Bueno, pues así hay gente que defiende, no, el son jarocho no debe cambiar. Prefiero la versión 1870. Bueno, eso ya no le dicen nada a los jóvenes jarochos de hoy que le están dando vida hoy al son, y que cuando nosotros, los de mi generación, lo dejamos casi morir en los años 70, llegaron los chavos de Mono Blanco, Chuchumbé, ahora está un grupo que se llama Sonex. O sea, están haciendo con la música electrónica son jarocho y sigue sonando jarocho. Y habrá quien diga herejes, pero a los chavos les vale. Siguen haciendo, creando, recreando, inventando y reinventando algo que es de ellos, que es una tradición que ellos heredaron y con la cual ellos pueden hacer lo que quieran. Por cierto, lo están haciendo muy bien. También tenemos la cosmovisión. La cosmovisión es, hagan de cuenta que es el taller donde nos gradúan los cristales para los anteojos con los que miramos la realidad. Entonces yo miro la realidad con cierta mirada. Bueno, pues esa mirada se pule a través de una cosmovisión que hace que a veces nos sintamos más indios que nadie, y a veces más anti-indios que nadie. Somos contradictorios. Nos enorgullecemos de nuestros indígenas, siempre decimos nuestros indígenas, siempre, nunca he entendido. Nuestros indígenas. Y en el momento que salimos o entramos al metro, ya despreciamos a cualquiera que tenga cierto color. Es increíble. Somos un país profundamente racista y discriminador. Entonces, ¿a qué voy? A que la cosmovisión es un proceso de construcción, ese taller en donde se encuentran los elementos
de la religión, de las artes, de la lengua, de la vida cotidiana. Todos esos sistemas simbólicos se sintetizan en el taller de la cosmovisión, donde nos van, y claro, hay que darle una graduación cada 1, 2, 3 años para irlo ajustando a nuestras nuevas miradas. Actualícense, pónganle sí actualizar a la ventanita. ¿Para qué? Porque de esa manera tenemos mejores maneras de comunicar nuestros códigos y de entender los códigos de fuera. Tenemos entonces el patrimonio cultural la cultura. Esta es una definición de un colega gestor cultural argentino, Ricardo Santillán, quien la define como una forma integral de vida, obviamente creada histórica y socialmente, o sea, hay contexto, espacio, lugar, pero fíjense lo interesante. ¿Para qué es la cultura? Para resolver 3 relaciones fundamentales: la relación con la naturaleza, la relación con los otros humanos y la relación con lo sagrado. Aun cuando no se consideren religiosos y sean ateos, no se ha demostrado antropológicamente, no hay evidencias de sociedades ateas a la fecha. Siempre hay en las sociedades elementos rituales de vinculación religiosa. ¿Para qué? Fíjense qué interesante. ¿Para qué hay que resolver esas 3 relaciones fundamentales? Dice, con el propósito de dar continuidad y sentido a la totalidad de la existencia. Hace poco tiempo, cuando le preguntaban a un promotor cultural: oye, ¿y para qué eres útil a la sociedad? Y no le salía la respuesta luego. Tenía que reflexionar, cosa que no le pasaba a un médico, ¿verdad? ¿Tú para qué estás? Pues para curar gente. El arquitecto para construir casas, el ingeniero para construir puentes, todo el mundo tenía claro lo que tenía. Y el promotor cultural, y de repente, híjole, ayúdame, compadre. Llegaban las respuestas luminosas. No, pues para organizar el tiempo de ocio. No me ayudes, con razón nunca hay presupuesto para cultura. Ay, para que la gente se entretenga. Fíjense para qué es. Claro, tampoco vamos a ser tan arrogantes para decir: mi trabajo es para que la gente le dé continuidad y sentido a su existencia. No, tampoco nos pasemos. Pero sí, de lo que estamos hablando ahora en tiempos del cólera, en tiempos violentos, es que la cultura tiene mucho que aportar para la reconstitución del tejido social, para la reunión social y el pacto por la paz que requiere este país. Y la cultura es fundamental para ello, porque la cultura contiene lenguajes, códigos, símbolos. Con la cultura, necesitamos a los artistas, necesitamos a los creadores. Yo recuerdo muy bien a un pensador colombiano muy importante, comunicador, que vivió muchos años en Guadalajara, trabajó en el ITESO, Jesús Martín Barbero, quien dando una conferencia en la peor época de la violencia en Colombia, bueno, no tanto, no, ya fue, digamos, a finales de los 80, principios de los 90, él decía: es que en Colombia, dice, hay palabras que ya se gastaron, ya no tienen sentido, ya no vale la pena usarlas. En Colombia hablar de paz ya no tiene sentido, esa palabra ya no sirve. ¿Me explico? Se vació de ser tan usada para tantas cosas y en tantos momentos ya perdió su sentido. Y entonces dijo algo muy bello. Él dijo: es momento de que en Colombia echemos la palabra paz a alguna gaveta
y esperar un tiempo para que lleguen los poetas y nos la recuperen con nuevos significados. Los artistas son los que ven la vida y nos la devuelven de otra manera, donde nos recuperan las narrativas. Pero no solo los artistas, los iluminados, la gente común en su vida cotidiana. Eso es la cultura, la cotidianeidad. Hagamos de la gestión cultural el ejercicio de la gestión de la vida, la gestión de la cultura viva, que es donde se encuentra el secreto, donde vamos a recuperar el rumbo. Clifford Geertz, un antropólogo muy importante, replanteó el término de cultura y lo reubicó en lo que llamamos la concepción simbólica de la cultura. Y a partir de eso, Gilberto Jiménez dice que la cultura es la organización social del sentido, interiorizado por los sujetos. Los sujetos, hay una cultura subjetiva que tiene que ver con la significación, y objetivada en formas simbólicas, es decir, en símbolos con un soporte material. Entonces ya tenemos símbolos con un soporte material que son significados por sujetos. Eso es la cultura, el proceso permanente de producción, creación, recreación, transmisión de símbolos, significados, resignificados, actualizados por la sociedad para que dichos símbolos tengan vigencia y nos sigan activando nuestras identidades. Y patrimonio, algunas definiciones, esta presentación se las voy a dejar. Bueno, obviamente la definición de diccionario nos ayuda, ¿verdad? Es el legado de una generación a otra. ¿Dónde? Y fíjense, en el documento de Mundiacult 1982, nada más me voy a una parte donde dicen que el patrimonio son obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo. En el 2003 nos apareció más adelante una definición que va a ir en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con un concepto que a mí me dejó absolutamente perplejo, que es el de patrimonio cultural inmaterial, intangible. Y cuando vi la definición, pues, se refieren a las expresiones culturales de los pueblos indígenas, de los pueblos tradicionales que llaman. Y entonces empiezo a ver qué es. Díganme ejemplos de patrimonio inmaterial e intangible. Sí, las fiestas, la gastronomía, la música, pero la música tradicional. Pregúntenle a un experto en patrimonio intangible: oye, la novena de Beethoven, ¿dónde entra? Lo ponen a patinar. ¿Por qué? Porque el intangible está asociado a lo que antes llamábamos culturas populares y étnicas. Y ahí hay un grave problema, grave problema. ¿Por qué? Primero, semántico, elemental. Me ponen que ese mole poblano, con la tortilla, así que yo estoy con la pechuga de pollo, en el momento que me lo va, perdón la imagen, pero así que hasta se tiene que la servilletita. Eso que me mancha la camisa de blanco, porque hay un efecto físico. Cuando uno viste de blanco, hay la fuerza centrípeta del blanco hacia el mole. O sea, el mole se va. ¿Ustedes? ¿Dónde hay blanco? Ahí va el mole. Bueno, resulta que todo ese momento de comer mole es intangible e inmaterial. Ese bordado precioso indígena que está usted viendo es intangible e inmaterial. Ojo, cuidado. Antes se decía que las culturas populares eran inferiores a las bellas artes, a la cultura hegemónica. Ya luego se habló de la diversidad, ya no estaban tan en desventaja, aunque siempre en la práctica sí.
Pero ahora ya no solo son inferiores, ahora son intangibles, inmateriales. Cuidado. Cuidado, porque invisibilizar a los actores sociales es lo que nos ha llevado como sociedad a las acciones de mayor exclusión e injusticia que hemos vivido aquí. Aquí de lo que estamos hablando es de ese telar de cintura que está elaborando esta mujer, con conocimientos que le fueron heredados de generación en generación. Hay unas artesanas que se ponen tal día del año, a tal hora, abajo de tal árbol, con ese telar de cintura, y esperan a que una vez que se pone el sol en un lugar, y al ser filtrado por las ramas del árbol, estas ramas provocan una sombra sobre ese telar, que ella ve, memoriza, y sobre eso hacen su diseño. Llaman las tejedoras de sueños. Y así, con esa magia, se hace gran parte de la cultura de este país. No solamente las grandes edificaciones, no solamente los grandes monumentos, que los hay y que hay que cuidar y que nos enorgullecen, por supuesto. Pero en el organillero de la Alameda hay una historia, en el que vende los algodones, en el que lustra los zapatos, en el que se mete todas las mañanas al mismo café a tomar el mismo café con la misma pieza de pan. La historia y la cultura se hace en todo lugar donde haya un humano de cualquier época, en cualquier lugar, que está pensando cómo resolver su día a día, y para hacerlo recurre a su memoria, recurre a lo que le enseñaron los abuelos y el padre. Haz tal cosa, si vas a la ciudad, cuídate de esto, si te vas a ir de mojado, conéctate acá, no hagas esto, cuídate de acá, vas a tener muchos riesgos, pero ve con este amigo que es compadre de tu mamá, que a su vez era sobrino de no sé quién, y te va a vincular con otros que te van a llevar hasta Los Ángeles. Eso es cultura. La cultura son vínculos, la cultura son redes donde nos conectamos a partir de ciertos intereses y nos creamos en comunidad. Porque a partir de que individuos, porque ojo, a mí cuando me hablan del conocimiento científico como un hecho objetivo, yo perdón, yo no soy objeto. El conocimiento se construye a partir de mi ser como sujeto y por lo tanto va a ser subjetivo. La posibilidad de objetivizar algo se da a partir de la intersubjetividad, a través del diálogo. El que una misma realidad la miremos con distintos ojos y platiquemos sobre lo que cada uno ve, lo que cada uno siente, lo que cada uno percibe y lo que cada uno significa de eso que hay ahí. Y eso es lo que necesitamos en este país. La posibilidad de que los jóvenes, como en Hércules, municipio de Querétaro, donde las señoras iban con el delegado a quejarse diario: delegado, ya vienen otra vez esos jóvenes a pintar el muro de mi casa, basta. Y después de un proceso donde nos reunimos con los jóvenes, donde seleccionaron muros, platicaron con el dueño del muro, pidieron permiso por escrito para intervenir el muro, hicieron un boceto con el dueño para pintar su muro y que el dueño participara en lo que se iba a pintar. No voy a olvidar un muro donde había un submarino amarillo, porque el dueño de la casa es un bitlemaníaco a morir, y en cada escotilla del submarino amarillo el retrato de cada miembro de su familia. Y cada uno de estos jóvenes formado en talleres para que no solamente pinte, sino que pinte mejor, que pueda narrar y relatar algo importante de él, que él pueda comunicar a través de una mayor técnica plástica, para que ese mural sea cada vez mejor. Y como eso está sucediendo, entonces los dueños de los muros están cuidando.
todo el graffiti que había vandálico tremendo se está retirando a otras zonas, porque donde hay mural no hay graffiti. Porque ese muro que pintó un joven que antes era criminalizado por los vecinos, por las vecinas, ese mural ahora es parte del patrimonio de esa familia. Y porque ahora esas mismas señoras van con el delegado y dicen: señor delegado, los jóvenes ya vinieron a pintar y no han pintado mi casa. Y ya estoy en la lista y faltan no sé cuántos y no me ha tocado a mí. Cambió la visión del joven de un vándalo criminalizado a un artista. Y el artista está coloreando su mundo, el mundo de una comunidad que es más bella por ese color, pero donde además del color hay símbolos que dicen algo, que comunican algo a través de los cuales esos jóvenes están siendo jóvenes en esa comunidad. Y eso es crear comunidad, reconocernos, volver al fuego, a ese fuego donde nos reuníamos hace miles de años. Ese lugar que dio nombre a la palabra hogar, la hoguera, el lugar del fogón, porque las mujeres y las familias no comían en el comedor, comían en la cocina. Ahora comen parados en su escritorio, frente a la computadora. El fast food, el házmelo para llevar. Y la dificultad, ya olvídense del fogón, eso ya es vanidad. Reunirse en la mesa, ver la cara de los miembros de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis primos, reconocerme en ellos como parte de una comunidad a la que pertenezco y que me honra. Y poder escuchar lo que hacen, sus problemas, que escuchen los míos. Eso es hacer comunidad. Hacer del espacio público, los parques, los camellones, las plazas, el espacio privilegiado donde la gestión cultural convoque a la comunidad a reapropiarse del espacio, a salir de su casa, a convivir con sus hijos, porque lo que antes para uno era normal en la vida cotidiana, salir al parque, jugar canicas, yoyo, trompo, carreteritas, coladeritas, etc. Ahora hay que provocarlo a través de la gestión cultural, porque la gente tiene miedo, y el miedo es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque en el miedo uno se esconde, en el miedo uno se encierra, y lo propio de la humanidad y de la cultura es abrir, convivir, compartir y dar lo mejor de uno, lo mejor de una sociedad y lo mejor de un pueblo, que es finalmente su cultura. Muchísimas gracias.